Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse y comenzar a unirse a esta hora a esta visita guiada que tenemos el gusto de presentarles en nombre de la Biblioteca Pública Piloto y el Museo de Antioquia. Para decir las cosas al derecho, un agradecimiento muy grande al Museo de Antioquia, que tiene una sala física que tiene un contenido muy importante con fotografías de nuestro archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Entonces, pues esta visita la titulamos lo visible y lo invisible en la fotografía en Antioquia. Le doy un mensaje por aquí por el interno a Mario, nuestro querido control de técnico, que por favor le quite el retorno a su sonido para que yo no me escuche al mismo tiempo. Tenemos en el Museo de Antioquia una sala con este mismo nombre y esta charla se llama Lo visible y lo invisible en la fotografía en Antioquia. Me lo quito un momento porque de pronto Carlos o Mario tienen el retorno abierto y estoy escuchando dos veces el sonido. Entonces, vamos a recorrer Medellín, vamos a hablar de pioneros de la fotografía, este querido arte que nos reúne en Medellín desde 1860 más o menos, hasta mediados del siglo XX, 1950. Hay muchas maneras de recorrer esta exposición, pero antes de adentrarnos en los detalles de qué es lo que vamos a ver, a qué nos vamos a enfrentar o con qué nos vamos a degustar hoy, quiero darle la bienvenida y un agradecimiento muy grande a Carlos Uribe, director de curaduría del Museo de Antioquia. Buenas tardes. Y insisto, si pueden quitar el retorno, alguien tiene el sonido abierto y estoy oyéndome dos veces, entonces dificulta la comunicación. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo desde el Museo de Antioquia, desde la Dirección de Curaduría. Muy honrados por esta invitación que nos hace la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Pues queremos compartir un proyecto conjunto que está activo hace 5 años. Entonces, bueno, ya tenemos mucho para contarles a ustedes de esta sala que pues lamentablemente en este momento se encuentra cerrada porque los museos están cerrados por disposición estatal, pero que una vez reabiertos vamos a poder volver a recorrerla y disfrutarla. Para eso es que estamos haciendo la extensión en este momento con este conversatorio, porque hay unos micrositios donde está todo el contenido, digamos, de la investigación que se hizo en su momento, y para eso están en la página web tanto de la Piloto como del Museo de Antioquia. Entonces, un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora les contamos un poco, bueno, que estas imágenes que están viendo en la pantalla en este momento corresponden a ese espacio físico que tiene el Museo de Antioquia. Son algunas fotografías de la sala de exposición permanente que tiene el museo, donde se exhiben fotografías de los pioneros del arte de la fotografía en Antioquia. Sí, como ustedes ven, Juan Miguel, esta sala de lo visible y lo invisible de la fotografía en Antioquia tiene una museografía y una atmósfera especial, pues oscura, una atmósfera oscura, se pintó de negro completamente para hacerle, digamos, como relación a la caja oscura, al cubo negro, y hace parte del circuito de larga duración de historias para repensar que está en el ala norte del segundo piso del museo. Se diseñó con la investigación y curaduría del historiador Juan Camilo Escobar y con museografía del arquitecto Sebastián Mejía. La sala, pues como mencionábamos ahora, es un proyecto conjunto entre la biblioteca, que se dio los derechos de reproducción de 599 fotografías de su archivo fotográfico, y el trabajo de la Dirección de Curaduría del Museo de Antioquia, quien puso en montaje y en exposición esta selección. La sala fue abierta al público el 29 de octubre del 2015 y la apertura estuvo precedida por una conferencia del curador contratado por el museo para ese fin, Juan Camilo Escobar. Es importante ilustrarle a nuestros asistentes hoy a este conversatorio que además de las 120 fotografías que se pueden apreciar en positivo, o sea, impresas y enmarcadas en sala, se cuenta con un dispositivo digital de asistencia a quien lo quiera consultar, donde se contextualiza la historia de la fotografía en Antioquia y los fotógrafos más importantes de comienzos del siglo XIX y otros más del siglo XX.
más que una multimedia, como hablábamos tú y yo en días pasados, es un micrositio. Estos contenidos digitales que alberga el micrositio, en el cual estamos viendo ahora en pantalla, lo pueden encontrar, o como lo vamos a ver ahorita en pantalla más seguidamente, lo pueden encontrar para consulta en las páginas web tanto de la Piloto como del Museo de Antioquia. Eso es lo que tenemos para contarles un poco de lo que es esta, digamos, puesta en escena física de estas fotografías. Así es, entonces, pues, como lo bien lo dice Carlos, esta sala está complementada por este micrositio muy completo que nos permite navegar de muchas maneras, cerca de 600 fotos, cerca de 600 fotografías, originalmente tomadas en muy diferentes formatos, o sea, desde placas de vidrio, negativos de vidrio, placas secas, ferrotipos. Vamos a ver en algunos casos algunos detalles técnicos, pero pues la idea de esta visita guiada es como irnos adentrando en la obra de cada uno de estos fotógrafos que incluye la sala y que el espacio digital bien logró poner en contexto. Les voy a compartir la pantalla inicial de este sitio web, que ahora les vamos a dar el enlace para que de pronto no se distraigan de esta navegación, pero como lo ven aquí se llama Lo visible y lo invisible en la fotografía. Fotos y fotógrafos en Antioquia entre 1860 y 1950. Si ingresan a la pequeña I de información que hay abajo a la derecha, pueden ver los créditos. Ya Carlos mencionó a Juan Camilo Escobar Villegas, el profesor de AFIT, que se encargó de la curaduría y los textos, y los créditos pues también de las personas que apoyaron el trabajo. Cuando ustedes ingresan a este sitio, pues van a encontrar una presentación general. Básicamente es importante ahí señalar que el Museo de Antioquia, a pesar de que tiene una colección propia de fotografías, se valió, digamos, en gran medida de las fotografías de la Biblioteca Pública Piloto, y por esto es un trabajo pues como entre instituciones hermanas. Esta visita, este espacio virtual o esta exhibición virtual, como la queramos llamar, porque es las tres cosas, se puede recorrer de varias maneras. Ustedes pueden ingresar por temas, al dar clic en temáticas, entonces pueden hacer una navegación por la cultura, la economía, la política y la sociedad de esa época. Si se quieren devolver, abajo a la izquierda hay un pequeño botón. Esto digamos que también tiene el interés didáctico de mostrarles un poco cómo funciona esta navegación para que luego hagan una navegación más detenida por su cuenta. Se puede navegar a la derecha, ven el icono de épocas, entonces nos muestra unos lapsos temporales, 1865 al 94, 1895 a 1920, la década completa del 20 y el lapso que va de 1931 a 1950. Sin embargo, hoy les queremos proponer una navegación muy sencilla a través de fotógrafos, que es la navegación del centro. Nos propone esta galería virtual, este recorrido, ingresar a 7 puertas, la obra de 7 fotógrafos distintos que fueron importantes. Esto no quiere decir que estos sean los 7 fotógrafos más importantes en la historia de Antioquia, son 7 de los más, muy importantes en ese periodo de tiempo que se eligió para la muestra, pero antes de ellos, pues había unos, digamos que unos pioneros primigenios que dieron origen al trabajo y a la tradición fotográfica en Antioquia. Hay nombres importantes, los primeros daguerrotipos que llegaron a Medellín o que se hicieron en Medellín. Hay un nombre como el de Fermín Izaza. Y nos podríamos detener y sacarle espacio en otra charla para ir como a esos albores, a ese surgimiento de lo que se iría convirtiendo en una tradición fotográfica en la que, como hablábamos ahora, hay daguerrotipos, fotografías sobre hierro, sobre metal, como el ferrotipo, fotografías sobre todo tipo de soportes, papel de algodón, con clara de huevo, papel con albúmina. Las técnicas son muy interesantes, es toda una aventura de la química y la física, pero hoy vamos a ir a los nombres, casi que vamos a ir pues como a la sección de sociales o a estos grandes prohombres de la fotografía en Antioquia, y pues eso es lo que les queremos proponer Carlos y yo. Entonces, preparados para ir entrando a cada una de estos talleres, de cada uno de estos pioneros,
Y no sé si Carlos quieras decir algo mientras yo busco el retrato de nuestro primer anfitrión, que es el señor Pastor Restrepo. Dejo de compartir pantalla un segundo, porque la multimedia no incluye el retrato de cada uno de los fotógrafos, entonces los tenemos separados en una carpeta aparte. Por asuntos técnicos dejo de compartir pantalla mientras busco el retrato de don Pastor. Te quería complementar mientras tanto, pues hiciste muy buen marco, digamos, de introducción de la fotografía desde el archivo, contarle a nuestros contertulios en esta tarde que la fotografía, el invento de la fotografía, pues que fue más un asunto mecánico y químico y óptico que un instrumento del arte, luego se convertiría en un instrumento, digamos, de ver, pero se creó en 1826. En Colombia la fotografía llega a comienzos de 1840 y en Antioquia, pues uno de los daguerrotipos más importantes que se tienen, que lo tiene el archivo fotográfico de la Piloto, es el de la señora Friolana Sáenz de Lince de 1848, anónimo, lo cual pues nos marca de alguna manera como un punto de partida, digamos, de la fotografía en Antioquia, ¿no? Así es, así es. De hecho, pues cuando se habla de la invención de la fotografía, se suele hablar en plural, las invenciones de la fotografía. Nos podríamos ir pues muy atrás en la historia, desde los primeros experimentos de óptica que lograron la cámara oscura, los experimentos de Aristóteles, hubo también algunos sabios árabes que lograron desarrollos que tuvieron que ver con la cámara oscura, pero ya digamos la patente propiamente del daguerrotipo la logra Louis Daguerre en 1839 y Antioquia, pues que siempre tan curiosa, siempre tan entusiasta, pues en la siguiente década ya tenía el invento circulando por sus calles y talleres. A Bogotá llegó a principios de la década del 40 y unos añitos después, por tradición, parece de un varón francés que era diplomático en Bogotá. El barón de Gros. El barón Louis Gros, que tiene algunos de los daguerrotipos pues, más antiguos de Colombia, los primeros daguerrotipos que le hicieron en Colombia. Tenemos al frente al señor Pastor Restrepo. Este es un nombre importante, querido, recordado y que ojalá con el tiempo pues sea mucho más relevante. Pastor Restrepo pues es el primero de estos anfitriones. Queríamos que lo pudieran ver para ahora sí pasar a recorrer sus fotografías y empezar a conversar pues sobre el trabajo que nos deja ese legado tan grande que representa el trabajo de Pastor Restrepo. Entonces, ¿qué podemos decir de Pastor Restrepo, Carlos? ¿Qué quisieras anotar? Es uno de los pioneros y más activos fotógrafos, digamos, de la ciudad, muy vigente todavía, porque incluso creo que vamos a empezar por la casa de la estancia, ¿no? Del Parque de Bolívar. Bueno, exactamente, ya nos vamos a encontrar. Para que la gente de pronto se ubique un poco de que todavía tenemos vestigios no solamente de las imágenes fotográficas y de algunos vidrios de la época, sino que también tenemos construcciones arquitectónicas, ¿cierto? Por ahí sabemos que está nuestro colega Luis Fernando González Escobar en este momento escuchándonos y este es uno pues de los referentes y los hitos arquitectónicos más importantes. Está en la esquina del Parque Bolívar sobre el ala suroccidente. La famosa estancia, que es una arquitectura que todavía se presenta digna, pese a muchas transformaciones que le han hecho, de la cual también hay una arquitectura gemela en la avenida, pues, de hoy en día, pues, del tranvía en Ayacucho, al lado de la iglesia del Sagrado Corazón, o sea, donde está la clínica del Sagrado Corazón. O sea, este era además de un fotógrafo, también un arquitecto. Adelante. Así es. Bueno, esta casa, como les cuenta Carlos, está ahí, está en pie. Voy a ver si ahorita les muestro un contraste de la foto en los años 90, que también tenemos en el archivo fotográfico, pero es importante hablar de Pastor Restrepo, pues que esos albores también de este fotógrafo se considera como uno de los pioneros al calor de una cosa muy interesante que tiene Antioquia, y es que aquí pues había esa ambición de generar pues dinero, de mover la riqueza, y muchos de los hijos de las personas que tenían la oportunidad pues como de educar a sus hijos con la mejor educación de ese momento, pues se inclinaron por la ingeniería y en particular por lo que permitiera
manipular la química y la física relacionada con la minería. Entonces, Pastor Restrepo pues es hijo de un hombre bastante adinerado de su tiempo, Marcelino Restrepo, y tenía un hermano, Vicente Restrepo Maya, que también se había formado incluso en Europa, en temas de química y mineralogía. Ustedes van a encontrar en la exhibición virtual un resumen biográfico de cada uno de ellos y se van a ir dando cuenta cómo todos estos fotógrafos fueron haciendo asociaciones de negocios con fotógrafos que los fueron sucediendo o que eran contemporáneos. En el caso de los Restrepo tuvieron varias alianzas, una con un bogotano que era Ricardo Wills, y luego luego hicieron otras alianzas con Enrique Latorre y con Gonzalo Gaviria, que es otro de los fotógrafos que vamos a ver adelante. El caso es que eso era una cosa vanguardista. Lograr fijar las imágenes, pues era toda una novedad, revolucionó la vida social, revolucionó las comunicaciones, revolucionó incluso la política. Se usaba muchas veces la fotografía como un soporte para posicionar la figura de grandes caudillos. Entonces, pues bueno, Pastor Restrepo pues, es uno de nuestros grandes pioneros y se considera tal vez como el primer fotógrafo comercial. Vamos a hacer un recorrido por la galería de imágenes. Esta foto que veíamos a la derecha era la casa de Pastor Restrepo, pero vamos a ver que él, aparte de ser un fotógrafo pues, de personalidades de la época, de gente que iba a su estudio, fotografiaba a sus hijos, y que tuvo que ver también con lo que se conoce como las tarjetas de visita. Eso iba a decir, que es el gran difusor de las tarjetas de visita, ¿cierto? Que era la fotografía en positivo como una tarjeta personal que servía como mecanismo, digamos, de presentación para que los padres le enviaran a los hijos a Europa si estaban de viaje, o el amado a su amada, o para asuntos de negocios. O sea que este es el gran difusor del sistema de tarjetas de visita en la fotografía, al menos en esta región y en parte en Colombia, ¿no? Exactamente, ellos fueron de los grandes pioneros de esto, y pues hay una colección bastante amplia de tarjetas de visita en el archivo fotográfico de La Piloto, y era eso: alguien iba a una casa y dejaba el recuerdo, o pasó a saludar a alguien y no estaba, y pues deja su tarjetica de visita, y era una manera pues de socialización muy, muy conocida y muy efectiva. Pero vamos a ver algunos de los íconos de las grandes fotografías que nos dejó Pastor Restrepo para la memoria. Esta, por ejemplo, es una fotografía de 1883. Todavía, sí, perdón, todavía tenemos ahí la Plaza Mayor, ¿cierto? No tenemos todavía una estructura o un diseño de parque como actualmente es el parque de Berrío, ¿no? Tenemos una plaza dura, digamos, pavimentada con piedra. Tenemos la fuente en todo el centro, y lo que vemos es lo que caracteriza a las plazas mayores que devienen, digamos, de la arquitectura colonial, que es mostrar pues como el estamento militar. Hay un desfile militar, ¿cierto? O una parada militar que se hacía usualmente todos los días, también para la representación eclesiástica, o sea, la catedral de la Candelaria, y también para los temas del mercado, ¿cierto? Exactamente. Entre los detalles que puede uno mencionar aquí está, por ejemplo, la fuentecita del centro. Se surtía con agua de la quebrada Santa Elena. Era esa agua que venía pues desde la quebrada Santa Elena arriba, se filtraba con el conocido desarenadero que se descubrió hace algunos años, y en lo que tuvo que ver también el profesor Luis Fernando González, que tenemos aquí entre la audiencia, y pues tenía también su sistema de decantación por pisos, como lo ven ahí, un sistema pues muy sencillo, y la gente tomaba el agua de ahí. Podemos pues, miren la moda, siempre hemos tratado de vestirnos parecido, esa cohesión social, los sombreros pues muy similares. La ruana habla del clima del Medellín de ese tiempo también. Y bueno, una exhibición militar. Los sombreros percherones, que ya pues entre 1880 y el año 1910 fueron muy usuales, y que son muy representativos, sobre todo en el tránsito del siglo XIX al XX con la guerra de los 1010, pero vemos que aquí ya están muy populares, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver qué nos trae más la galería. Vamos a dejar atrás la Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío. Bueno, vale la pena aclarar que estamos mirando al Parque de Berrío dándole la espalda a la Iglesia de la Candelaria en este momento. Es decir, que lo que tenemos al frente es la carrera Palacé, donde está la gente, y al fondo tenemos el suroccidente de Medellín. O sea, la esquina suroccidental es lo que hay atrás de la fuente. Es muy claro que el fotógrafo está ubicado en el atrio de la iglesia, posiblemente, o en una de las viviendas de una de las esquinas, ¿no? En un segundo piso, posiblemente. Exacto. Bueno, aquí vale la pena contar algo antes de, o mientras vamos avanzando. Esta también es del mismo parque de Berrío Plaza Mayor, en día de mercado, pero quisiera aclarar algo. O sea, aquí estamos conversando, Carlos Uribe, curador del Museo de Antioquia, con formación de artista. Carlos, ¿qué más quisieras hablar de tu formación? Y pues yo, que represento a la Piloto, encargado de la gestión del archivo fotográfico, de comunicador social, investigador, y con un cariño y un amor muy grande por la historia de esta ciudad, pero pues no somos historiadores. Así que si hay historiadores en el público, quieren agregar algo, quieren señalar alguna inconsistencia o quieren compartir algo que les parezca relevante, pues muy invitados a que esto también sea una conversación en Facebook o donde estén conectados. Pues adelante con cualquier cosa que quieran sumar. ¿Qué más quiero decir yo? No, que soy historiador y que soy un apasionado por el pasado en general y por el pasado de esta ciudad. Así, entonces estoy muy halagado de estar aquí con esta invitación. Carlos, bueno, ahí me disculpas porque yo juraba que vos eras artista. Entonces ahí también me disculpo por la errata. En la práctica. Está bien, o sea que tu diploma es de historiador y tu praxis es de artista. Vamos entonces, seguimos viendo en este ángulo. Aquí estamos, yo creo que ya parados, mirando, dándole también la espalda a la Iglesia de la Candelaria, pero viendo la esquina noroccidental. No estoy mal, sí, Carlos. Nororiental. O sea que lo que tenemos al fondo son las montañas de Santa Elena, del Oriente Antioquia. Sí, un poco el poblado, lo que se está viendo un poquito, un perfil que se va levantando allá. Sí. Bueno, esta foto la usamos hace poco en la Piloto para ilustrar en la que había llegado la lepra a Colombia, 1880, ahora que estamos en tiempos de pandemia. Por estos días hubo una discusión grande, si no estoy mal, Marceliano Posada, gobernador de Antioquia, y dio la primera alerta de que debían tomarse medidas extremas en Medellín y en Antioquia, y convocó una comisión de sabios para ver cómo manejaban el asunto de la lepra, que afortunadamente en Antioquia no logró tener mucho impacto. Entonces estamos hablando pues de hace 140 años y la lepra ya estaba por ahí rondando y pisándonos los talones. En otras regiones sí logró dispararse, Santander y Cundinamarca. Entonces pues esta es un poco contemporánea de esa época. Voy a cerrar esta foto grande para que vamos a la galería y Carlos me dirá dónde quiere que nos detengamos. Habíamos visto algunas fotos valiosas. La fotografía del centro. Bueno, quería mostrar esa de Palacé subiendo a la iglesia. Esa puede ser donde estás ubicado. Esto es muy buena. Esta foto es la calle Boyacá, entre Junín y Palacé. Muy bien. Para que se ubiquen, esta calle, lo que ven al fondo a la izquierda es parte de la construcción, parte del edificio de la iglesia de la Candelaria. Es decir, que estamos a una cuadra del Parque de Berrío, si no me equivoco, y estamos en la calle que hoy día es estrecha, que suele estar llena de comercio, de películas piratas, de menjurjes, matacucarachas, y que hubo una de nuestras últimas librerías que cerró el año pasado o antepasado. Esta calle librería entre Junín y Palacé. Claro, y es muy interesante ya, pues hablando en la época, ese edificio de 3 pisos que se encuentra al lado derecho era la sede del club literario El Globo, ¿cierto? Del grupo donde también se reunían los Panidas. Entonces tiene esa connotación, digamos, desde el punto de vista cultural y literario esta fotografía. Yo no me sabía ese dato, sí sabía que el Café El Globo quedaba muy cerca del Parque Berrío, pero no sabía que era este edificio que estás diciendo. Sí. Un dato importante, pues porque fue como la contracultura de su época, mejor dicho, se reunía ahí a media cuadra, respirándole en el cuello a la iglesia, mejor dicho. Esto no ha dejado de ser una parroquia.
No ha dejado de ser una Los parroquia. artistas y tenemos que estar al lado de la parroquia para poderla criticar de alguna manera y poder convivir con ella, ¿no? Exactamente, sí, eso es una conversación, esas No, no tradiciones te me enteras. vayas a la fotografía del Parque de Bolívar. Esa es una maravilla, esa. Bueno, esta es una fotografía, Juan Miguel y audiencia, que nos muestra una Medellín inédita, pues, o sea, la podemos ver y contextualizar por la fotografía. Las casas que vemos las vemos sobre el costado oriental del Parque Bolívar, y lo que vemos allá de montañas es lo que subía hacia el lado de Manrique, urbanizado todavía en parte Boston, el barrio Boston y otros sectores residenciales. Estos fueron unos terrenos, los del Parque Bolívar, que eran unas mangas que estaban en lo que se llamaba la Nueva Villa, o la Villa Nueva, pues, que era pasando la quebrada Santa Elena, que se había convertido, digamos, como en una frontera, digamos, geográfica natural entre la primera aldea que estaba más hacia el sur y esta que estaba hacia el norte. Estos terrenos que eran, pues, digamos, unos terrenos de pastoreo y de agricultura, los compró Tyler Moore, el famoso inglés, y se las donó en parte a la ciudad para que se creara, pues, este parque o este espacio común, que luego va a tener unos matices muy interesantes. Más adelante la fotografía lo vamos a ver ya cuando se convierte, pues, en un concepto de parque inglés muy interesante. Esta fotografía nos muestra una Medellín muy, muy incipiente, muy incipiente. Ahí, para ubicar un poco a la gente también, es decir, que donde estamos parados, casi que estamos frente a lo que hoy vendría a ser el Teatro Lido, o un poquito más Sí, señor. hacia el norte. O sea, es Sí. esa acera donde está el Teatro Lido y estamos mirando hacia las montañas del oriente, suroriente. Sí, señor. Muy bien, vamos a mirar así por encima un par de imágenes más, invitados pues porque tenemos 7 fotógrafos que recorrer hoy. Esta es una fotografía clásica, no la vamos a comentar mucho, pues uno de esos Quijotes que hicieron, tratar de hacer navegación en globo, o por lo menos exhibiciones de globos aerostáticos como curiosidades, el globo de Guerrero, y pues muchos retratos de hombres, personalidades de la época. Por aquí vemos a Gregorio Gutiérrez González, personajes de la curia, personajes de la literatura, de Mejía. En fin, hay imágenes pues tanto de personalidades, espacios y de algunas actividades que vale la pena. Ábrete esa última donde se ven las espadañas de la iglesia. Este es muy interesante porque, pues, vemos, digamos, de donde hoy en día puede ser por Junín, más o menos, entre Junín con Maracaibo, más o menos estaba el Club Unión. Se puede más o menos pensar, se ve esta panorámica de la iglesia de la Candelaria, donde todavía no estaban terminadas las torres principales, las torres del frontispicio, porque lo que vemos es la cúpula de la parte de atrás, muy característica, ¿cierto? Incluso alcanzamos a ver este edificio de 3 pisos ahí en Palacé, con la quebrada, porque en ese momento no estaba la avenida 1 de Mayo, muy significativo. Es más o menos ese edificio de 3 pisos al lado derecho, donde está hoy en día más o menos el portacomidas. Muy parecido además a la casa de Pastor Restrepo, la arquitectura. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al segundo fotógrafo. Ya vimos a Pastor Restrepo, pues, hijo de una familia reconocida, prestante de Medellín, hermano de un ingeniero. Y ahora vamos a visitar a Gonzalo Gaviria, un hombre nacido en 1845, que estuvo menos de 50 años trabajando en Medellín. Y fue un retratista, como pueden ver a la derecha. Vamos a ver también que hay personalidades de la época. Voy a hacer un recorrido así general y luego nos devolvemos para hablarles algunos detalles biográficos de Gonzalo Gaviria, que también pues se interesó por de Medellín, a pesar de que eran unas cámaras bastante pesadas para circular con ellas.
Les voy a compartir. Creo que lo importante de este fotógrafo es comentar que él tiene esa afinidad también con la pintura, ¿no? Entonces, además de fotógrafo, pintor, y pues hace, digamos, como eco, relación a una tradición que luego en Antioquia va a tener una consecuencia con el taller de los Rodríguez, que más con Melitón, pero esa afinidad entre arte y fotografía, dos medios de expresión, uno más mecánico y comercial y el otro pues mucho más expresivo y del talento, ¿cierto? Entonces, en Colombia esa tradición deviene un poco del personaje que mencionábamos ahora, el Barón de Gros, ¿cierto? Pionero también en la fotografía, y de Luis García Evia. Esos, digamos, son como los pioneros en Colombia, y en Antioquia, pues estos personajes ya empiezan a figurar en ese campo. Exactamente. De Gonzalo Gaviria, pues hay varias versiones biográficas, se pueden comparar y contrastar distintas fuentes. Vale la pena a quienes se interesan en la fotografía en Antioquia, en Medellín o en Colombia en general, que consulten libros como Testigo Ocular de Santiago Londoño Vélez. Aquí lo tengo. Ahí lo tenés a la mano, excelente. O Fotografía en Antioquia de Jaime Osorio. Ahí pues hay referentes, hay datos. Historia de la fotografía en Colombia, ¿cierto? Eduardo Serrano y otros. El de Eduardo Serrano, muy conocido. Pero pues de Gonzalo Gaviria se cuenta que probablemente estudió en Francia fotografía y pintura, como dice Carlos, pues tenía un sentido estético. Se asoció también ya en su faceta pues como comercial y publicitaria, porque también, digamos, la fotografía tenía ese componente de hacerle promoción a algunas familias, a algunos personajes, con gente venida de otras regiones. En un momento se asoció con nuestro primer invitado ahora, Pastor Restrepo, y con otro personaje que era Enrique Latorre. Hacían algo que era muy curioso, que lo señala la reseña biográfica, y es que ellos hacían una mezcla entre fotografía y pintura precisamente. Había técnicas como la cromotipia o la lambertipia que lograban que con mezcla de fotografía y pinturas se generaran retratos muy con el corte de fotografía, pero con lo que se llamaban las iluminaciones, que era con algunos trazos y con algunos brochazos o manchones de pintura que trataban de acercarse a la sensación de una fotografía a color, cuando la fotografía a color pues no estaba ni en el horizonte todavía. Entonces, pues este que les compartí de Gonzalo Gaviria, y vamos a ir a detenernos en un par de fotografías del hombre para que nos metamos en ese Medellín de finales de siglo y principios del siglo XX. Tenemos aquí pues algunos retratos. Los estudios fotográficos pues eran como esas especies de pequeñas cámaras de las ilusiones, donde se pintaban con telones paisajes bucólicos, generalmente europeos, rara vez era una palma de coco en uno de estos telones, los muebles pues como de las aspiraciones pues también sociales de la época. Entonces claro. Sí, yo te complemento un poco, que yo creo que esa sensibilidad estética y también pues como ese bagaje de Gaviria, que pudo haber viajado a Europa y conocer, digamos, como un contexto mucho más amplio cultural, pues se denota en la construcción de sus retratos fotográficos y del manejo del estudio, con la utilería, con el manejo de esos balaustres artificiales hechos en carpintería, rosetones, floreros, el manejo, pues, digamos, de las sillas, de las bancas y de los objetos. O sea, creo que ahí hay un aporte muy interesante que luego Benjamín de la Calle, del cual vamos a hablar más adelante, y Melitón Rodríguez son también, digamos, cultores de esa estética, ¿no? Exactamente. Esto era, pues, este arte venía de Europa y se copiaban los estilos, la estética y las composiciones a la europea. Entonces, pues fueron quedando las familias, pues era una aspiración poder pasar por el estudio fotográfico y poder fijarse a un costo además mucho más barato, hacerse un retrato al óleo o un retrato pues en pintura
que había sido pues como el paradigma hasta ese momento. Por ejemplo, esta foto es interesante porque aquí hacemos otra conexión entre fotógrafos contemporáneos. Este es un retrato que hace Gonzalo Gaviria, que como vimos se asoció también luego con Pastor Restrepo, y aquí retrata a otro de los grandes nombres de la fotografía de Antioquia, que es Benjamín de la Calle, cuando estaba pues realmente muy joven, en 1888, tenía que rondar pues los 20 años máximo, o puede que incluso menos, que fue un fotógrafo precoz, pero ahorita hablaremos de Benjamín. Claro, lo que mencionabas ahora y de pronto la limitación, o sea, la potencialidad de la fotografía era que permitía, como decías, hacer retratos de una manera muy rápida. O sea, mientras un retrato al óleo hecho por un artista podía demorarse un día o una semana, a veces hasta más de 15 días o un mes. Entonces, la inmediatez de la fotografía fue realmente su éxito, pero su gran limitación fue el formato. Al menos en esta primera época no se podían hacer ampliaciones de gran formato, o sea que la gente, al menos en Antioquia, todavía seguía contratando pintores, Fermín Sasa, el mismo ya posteriormente Francisco Antonio Cano y otros, porque la pintura permitía hacer representaciones en gran formato, ¿no? Muy bien, ese detalle importante porque pues, la fotografía no reemplazó a la pintura, o sea, no acabó con la pintura, simplemente le y otras transformaciones. Vamos a parar en alguna foto icónica, pues aquí solo como detalle, Alejandro Barrientos, si han oído hablar de la Casa Barrientos, Casa de la Literatura Infantil, pues era el patriarca de la familia. Y veamos esta foto el puente de la carrera Girardot, que también pues sacaban estas cámaras, imagínense lo que es sacar una cámara de cajón con sus 4 patas o trípode, con una cámara oscura a bordo, muchas veces teniendo que hacer la preparación de la placa de vidrio in situ para untarla con una cosa que se llamaba el colodión, que era una especie de laca con sales de plata. Eso era como sacar, mejor dicho, un laboratorio a andar, y era muy difícil. Entonces, pues el hecho de que esta gente sacara estas imágenes en este tiempo, pues era moverse y tener una gran logística. Y esta es una foto pues, de un lugar muy querido. Esta es la quebrada Santa Elena, hoy Avenida La Playa, con el puente de Girardot, que se dice que era una imitación pues un poco burda del puente de Occidente, obra de José María Villa. Es bueno también contar que, además de que la fotografía nos propone, digamos, una representación en el tiempo de las personas que vivieron, y las podemos ver con sus maneras de vestir, con sus peinados, con sus bigotes, con sus atuendos, etcétera. La fotografía también nos permite reconstruir la ciudad física. En el caso pues de esta fotografía sobre el puente, sobre la quebrada en la carrera Girardot, y eso nos permite también hacer una reconstrucción, digamos, de la ciudad, tener una memoria del pasado, y aunque pues esta es una reflexión que yo propongo muy personal, que hemos acabado con la mayoría de nuestro patrimonio físico, o sea, lo que llama patrimonio inmueble, pues somos los grandes depredadores, pues todos estos auges económicos que hemos tenido desde el oro, el café, la industria y el narcotráfico no nos han dejado ningún hito, muy pocos vestigios arquitectónicos. Es la fotografía y el archivo fotográfico de la Piloto, el segundo más importante en Latinoamérica, el que nos puede tener o dar una relación del pasado como vestigio y también como representación de unas mentalidades de una sociedad particular. Exactamente, casi que uno podría decir que cuando hablamos de ir a recorrer el centro histórico hay que ir a los archivos de memoria visual. Son comparativamente y porcentualmente, es tan poco lo que nos queda de patrimonio arquitectónico, insisto, comparado con lo que fue la ciudad alguna vez, que realmente para conocer la ciudad de hace 200 años, 150, pues hay que ir a la pintura y a la fotografía, porque la transformación ha sido pues gigantesca. Esta es otra fotografía de las orillas de la quebrada Santa Elena. Juan, y aunque de todas maneras la fotografía nos da muchas
de detalle. Yo sé, por ejemplo, que algunos de los arquitectos, el caso de Luis Fernando, que está en este momento conectado, le permite ver los procesos constructivos y también los materiales específicamente. Eso es muy, muy importante porque a veces encontramos documentos, manuscritos, pero la fotografía muchas veces nos puede dar un sentido de realidad mucho más detallado y claro de lo que fue el aspecto físico de una ciudad o el vestuario de un personaje, etcétera. Hablando de ese tema, ya vemos el Parque de Berrío, Plaza Mayor, en 1894. Carlos, no sé qué nombre tenía en ese momento, pero ya vemos que ya se han empezado a reemplazar estas edificaciones de tapia y bareque y teja por edificios con otro tipo de materiales, con otro tipo de arquitecturas. Pues evidentemente esta gente ya había ido y venido de Europa, y pues este día en particular que logró aquí Gonzalo Gaviria registrar es un día importante. Hablábamos esta semana que pues era de alguna manera el antecedente de lo que luego tomó forma con Feria de las Flores, desfile de autos antiguos, las ferias agropecuarias, ¿no? Las grandes ferias, porque pues aquí esto es un desfile de industria y comercio, cuando salían los gremios a mostrar un poco su alegría, pues, su entusiasmo y pues su abundancia. Aquí vemos la carreta de carpintería y carretería, también de mecánica y cerámica, o cerrada. Pues esto era un día donde salía un poco el comercio y la industria de Medellín a mostrarse y a celebrar. Sí, ya hay un esbozo, digamos, del concepto de parque inglés, pero muy tímido. Luego creo que lo vamos a poder ver mucho más claramente en el Parque Bolívar cuando ya esté más definido. Bueno, un último repaso, por si de pronto pues que no se nos quede alguna sin comentar. Pueden ver los estilos de los retratos, la calidad además. Vale recordarles que en el archivo fotográfico de la Piloto, el principal tipo de soporte son los negativos. Entonces, pues se pueden aún hacer copias de muy buena calidad, digitales o físicas, según lo que se quiera, pues, y eso es un tesoro para investigación fotográfica. Vamos a devolvernos. No, detente en el niño muerto. Sí. Sí. Esa fotografía póstuma es muy importante. También es un género, digamos que al menos en Antioquia y en otras zonas de Latinoamérica fue muy utilizada, sobre todo para retratar y darle dignidad a niños que por condiciones, digamos, de salubridad y de higiene final del siglo XIX y principio del XX, pues había bastante morbilidad pues de infantes. Entonces son, digamos, un subgénero, digamos, del retrato muy interesante y trabajado en este caso pues por Gaviria, ¿no? Así es, sí, eso a los ojos de hoy puede ser o sorprendente o emocionante o aterrador, pero pues era una realidad. La salubridad, la medicina también estaba en otro momento, y pues no era demasiado extraño que algunos bebés en algunas familias pues murieran en sus primeros días, meses, y pues trataban de guardar ese recuerdo para siempre con estos retratos. Vamos a nuestro tercer fotógrafo. Si no alcanzamos, pues ya saben que ahora les vamos a compartir la dirección de esta exposición virtual. Lo importante también es que la disfrutemos un poco. Ya saben que si tienen preguntas, sugerencias, aclaraciones o comentarios, pues ahí en los comentarios de Facebook las pueden hacer. Y ahora vamos a otro Gonzalo, Gonzalo Escobar con V, otro personaje importante en la historia fotográfica de Medellín y de Colombia. Sobre Gonzalo Escobar, bueno, les voy a interrumpir aquí para mostrarles el retrato. Es bueno que podamos verle la cara a cada uno de estos personajes. Este era Gonzalo Gaviria y este es Gonzalo Escobar. Casi que podría ser pues un hombre casi contemporáneo con algunos pequeños cambios. Gonzalo Escobar fue un ingeniero formado en Medellín en la Escuela de Minas, y con el tiempo fue bastante importante porque hizo parte de la fundación de una organización civil que pues fue determinante en la historia de esta ciudad, que fue la Sociedad de Mejoras Públicas.
bien, como que pueden encontrar en esta exhibición virtual, en este micrositio, le siguió un poco la cuerda a uno de estos grandes artistas antioqueños, a Francisco Antonio Cano, para que Medellín tuviera una escuela de artes, que se convirtió luego en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Entonces este hombre, digamos que fue un hombre civilista, que tuvo cargos importantes en el desarrollo de la ciudad, de tratar de convertirla pues en una ciudad con los referentes europeos y norteamericanos, de cuidar el espacio público, de que tuviera sus parques, sus adornos, su ornato. Entonces, pues este es Gonzalo Escobar Gaviria, y ahí eso me da pie para hacer otra relación. Fotógrafo era Gonzalo Gaviria, este es Gonzalo Escobar Gaviria, y eran familiares. Él logró un préstamo familiar o la ayuda familiar para conseguir el material y los archivos de su antepasado Gonzalo Gaviria. Hay una tradición en la transferencia de los archivos, lo mismo, lo que hoy en día hace pues el archivo fotográfico de la Piloto, ¿cierto? Que se encarga de, digamos, de recibir en donación o de adquirir archivos de los otros, y por eso es que tenemos un archivo visual tan importante, ¿no? Porque los fotógrafos también fueron juiciosos, ¿no? Exactamente, afortunadamente fueron muy rigurosos, algunos pues o por su formación de ingenieros, o también porque pues tenían una mística importante, además eran comerciantes muy activos, entonces tenían sus registros de quiénes les encargaron qué fotos en qué año, cosa que podían, en caso de que tuvieran el negativo, hacer las reproducciones que se necesitaran. Y pues Gonzalo Escobar fue un fotógrafo activo, trabajó como fotógrafo también de sociedad, pero sus recorridos por Medellín también van a ver en la mirada de Gonzalo Escobar también ese interés por mostrar cómo Medellín estaba pasando de ser pues una villa a convertirse progresivamente en esa ciudad que organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas aspiraban, con esta idea de higiene, de mobiliario público. Aquí estamos viendo la Plaza de Amador, la Plaza de Mercado de Amador, pues para la mayoría conocida como Plaza de Cisneros, tampoco existe ya, ubicada pues en San Juan con la calle Amador, una arquitectura pues robusta, de ladrillo cocido, de teja de barro, que tenía acceso por los 4 costados, y pues interesante, y miren las calles como estaban con piedra. Ya había pues sistemas, al menos en esta zona de lo que va a ser Guayaquil, con alcantarillados y con acequias. O sea, la nueva ciudad es esta, que se va a ubicar pues alrededor de la estación Medellín, al frente, o sea, la estación del ferrocarril, y también otros edificios emblemáticos pues como el Carrel Vázquez y el edificio Pasteur. Así es, una de esas fotos icónicas. Van a ver también en los retratos otros estilos, van a ver que hay algunos que no son con tanta escenografía, sino que pues había estilos y cada uno tenía su nombre. Los expertos, los investigadores juiciosos de todas esas tradiciones fotográficas pues ya han encontrado cómo se llamaba cada uno de los estilos, cuando se iluminaba de una u otra manera, cuando eran para tarjetas de visita, para otros tipos de retratos más como para salas. Y es muy interesante empezar como a meterse en la minucia del arte fotográfico. Entonces, Juan pues, Miguel, un asunto, pues tal vez en los 2 primeros fotógrafos que vimos hay retratos de personas o pues digamos como de una ascendencia más española, pues aquí en Antioquia, y con este fotógrafo empezamos a ver ya una diversidad, digamos, racial en la fotografía. Uno, ¿qué se puede explicar? O que se había convertido más popular la fotografía y había bajado de precio, o había un interés en este fotógrafo y en otros en particular, por ejemplo, como lo vamos a ver también con Benjamín de la Calle, en fotografiar diversos, pues personas campesinas, personas mineros que venían de los pueblos, y personas que conformaban también la sociedad y los gremios como los que estamos viendo en este momento. Exactamente. Aquí vemos, sí, ya vemos pues una diversidad genética pues más real,
más representativa de lo que era también la Antioquia de esa época. No es que si uno se fiara solamente de lo que dejó la fotografía registrado, pues tal vez se falsea ahí un poco la realidad social de la época, pero pues como bien lo decía Carlos, pues tenía que ver también con el acceso a recursos económicos, el acceso al dinero, cuáles eran las lógicas sociales del momento. Entonces también hay que tener siempre una mirada crítica, suspicaz y muy amplia para entender e interpretar todos estos archivos. Voy a cerrar a ver qué foto icónica encontramos. Esa que tenías abierta estaba maravillosa, la de la plazuela de la Veracruz, ¿cierto? Donde podemos ver al frente de la fachada de la iglesia donde estaba ubicada el busto de Girardot, ¿cierto? Entonces, luego se movió hacia el lado derecho, más donde está el pasajito ahora, pues, del antiguo Museo de Antioquia, o lo que había sido, pues, la Casa de la Moneda. Pero aquí interesante ver esos materiales constructivos, tanto del pedestal de la escultura y también de la fachada de la iglesia. Algunos restauradores actuales tomaron la decisión de ponerle, digamos, una fachada estucada completamente de blanco a esta iglesia de la Cruz de Piedra, o la iglesia de los forasteros, o como se llama también, la iglesia de la Veracruz. Pero miren cómo era, digamos, su tipología, muy similar a las de la ciudad mayor, que era Santa Fe de Antioquia, y otras del legado, pues, colonial español. Exactamente, Bella. Esto es 1910, hace 110 años. Vemos todavía esto, si se ubican, esto es a una cuadra larga del Museo de Antioquia, la iglesia de la Veracruz, y lo que vemos a la izquierda, pues, están lugares conocidos como Govindas. Estamos dándole la espalda a lo que hoy es un centro comercial, pero esta plazuela de la Veracruz que ha pasado por todas las reencarnaciones y avatares, a una cuadra larga sobre la calle Boyacá del Parque de Berrío. Ahí se estaba celebrando la independencia de Colombia, el centenario. Claro, el centenario, sí, señor. Bueno, vamos a ver que valga la pena volver al Parque de Berrío, que casi todos los fotógrafos, o Plaza Mayor, como hablábamos ahora, dependiendo de la época. Esta es otra imagen de la iglesia de la Candelaria. Esta era, pues, la altura predominante también durante un tiempo. Luego llegó la catedral en el Parque de Bolívar, pero pues muchos de los eventos sociales, todo lo importante pasaba por el Parque de Berrío. Aquí vemos una procesión del Santo Sepulcro, una Semana Santa en 1900, hace 120 años, en el costado norte del Parque de Berrío. También lo dejó Gonzalo Escobar. Hay una fotico en la galería que es, para que la abras también, que es el acceso, el acceso al cementerio de San Pedro, que es maravillosa verla. Ah, sí. Porque esto nos muestra un inédito cementerio de San Pedro que tenía un diseño no solamente, digamos, funcional para las galerías donde estaban, pues, las bóvedas, sino que también tenía un diseño urbanístico que se podía ver a través de una verja que daba sobre la calle Bolívar, ¿cierto? Que es el que está al frente. Maravilloso. Así es, esa foto es muy bonita. Aquí un poco el pie de foto tapa un poco al perro que hay en la mitad, pero pues Gonzalo Escobar tuvo el tino de congelar esta imagen justo cuando el perrito estaba mirando. Entonces es una foto que también tiene su dinámica y su interés con ese detalle. Antes de pasar al siguiente fotógrafo, esta foto es importante. Esta foto es importante porque aquí es digamos que un autorretrato a su lugar de trabajo, a su oficina, a su estudio, y van a ver un poco como la mezcla de actividades y de oficios y también como de imaginarios que hay en esta imagen. Y de relaciones sociales y familiares, ¿no? Claro, porque pues si ven a la izquierda arriba dice fotografía, abajo a la izquierda pueden ver que dice fundición de yo no recuerdo si eran Jaramillos y Escobar. Escobar y Jaramillo, sí. Y es una fundición. A la derecha dice ensayes de Restrepo, yo creo que Restrepo y
Escobar, yo creo que son Restrepos y Escobar, pero habría foto, si alguien tiene por ahí el dato, pero vemos un laboratorio de minería, realmente como cómo sacarle el oro al material rudo que venía de las minas para fundirlo, para producir pues otro tipo de artefactos y de joyería, pero a la derecha también vemos ya el estudio fotográfico y en el segundo piso galería artística. Es decir, esto era un conjunto de actividades y como era como si fuera como una especie de laboratorio de alquimista mezclado con artista y empresario, donde ya se están asociando otros comerciantes y empresarios de la época, los Restrepo, que son familia de Pastor Restrepo, el primer fotógrafo que veíamos, ya con Escobar. Y estas de las industrias, si quieres más arribita, esa, por ejemplo, de la cervecería Unión, ¿no? Cervecería antioqueña todavía, que luego se une con otra cervecería y crean la cervecería Unión. Miren que teníamos, pues, digamos, arquitecturas ya industriales muy cercanas a las primeras, digamos, a las pioneras que con la Inglaterra y luego en otros países se desarrollaron. A nosotros nos llegaron 100 años después, pero aquí las tenemos, ¿no? Exactamente. Estos son otros detalles también de la cervecería, cargando seguramente la cebada o puede que ya en algunos casos botellas, si ven a través del lomo de la mula, es posible que ya haya botellas ahí para hacer la distribución y al fondo las carretas en las que se distribuía cerveza de la época. Antes de pasar a nuestro siguiente, vamos a mirar así muy por encima. Hay fotografías pues de geografía de la época, algunas calles importantes, la quebrada Santa Elena y la avenida La Playa registradas, hitos comerciales, el parque, bueno, una miradita a este parque de Berrío ya muy tranquilo. Claro, maravilloso. Aquí sí está el concepto pues de parque, ¿no? No tiene verja, en algún momento tuvo verjas también para proteger las jardineras, pero esta es pues digamos una fotografía ya entrado el siglo XX, 1922, cuando la ciudad ya digamos ha llegado pues como a un culmen de lo que es el manejo por arquitectos y urbanistas y por personas con un sentido cívico, como mencionabas ahorita, pues con el mismo Gonzalo Escobar, Carlos R. Restrepo, con la Sociedad de Mejoras Públicas y también el amigo Ricardo Ricardo Lano, ¿no? Entonces aquí ya se va a 125, que es un momento muy importante en la celebración, pues, de los 250 años de la ciudad. Y ahí vamos a tener un momento muy especial digamos, como de desarrollo, ¿no? Como de imagen post, incluso para empezar a venderla como hoy en día se vende frente a otras ciudades en Colombia, en Latinoamérica y en los Estados Unidos, ¿no? Exacto. Esta foto además, para que le peguen una mirada al costado izquierdo, vemos los vagones del tranvía. Es una ciudad pues que ya sacaba pecho, como vos decías, esto es una postal de esas en las que Medellín se quería exhibir como una ciudad cambiante, pujante, y tiene además, para quienes se quieran ubicar, es como si hoy estuviéramos tomando esta foto desde la plataforma del Metro Parque de Berrío prácticamente. Y tiene el parque una similitud muy grande con la Plaza Caicedo, por ejemplo, en Cali. O sea, fueron como parques que tuvieron configuraciones parecidas, pero ya sabemos pues que nuestro parque de Berrío pues ya es completamente irreconocible comparado con esta imagen que tenemos hoy aquí, al fondo de la iglesia de la Candelaria. Vamos a pasar, Carlos, de fotógrafo y les recordamos, si quieren preguntar, comentar, ahora les vamos a contar cómo ingresar a este contenido para que lo naveguen y exploren por su cuenta. Pero ahora llegamos pues a otro hito bastante importante, tal vez el que podríamos reconocer como la gran superestrella de la fotografía patrimonial en Antioquia, generalmente la cabeza de muchas personas es el de Melitón Rodríguez, pero vamos a ver pues que la fotografía de Rodríguez pues no fue solo Melitón, que fue el gran cultor y el que a la larga conservó esta tradición y la llevó pues muy lejos, pero pues que era una familia bastante interesante.
y de la fotografía artística. Empecemos, por ejemplo, por esa fotografía del Herrero, esa la que está en el centro, ¿no? Maravillosa. Un premio internacional también. Miren que hay una estética en la composición, en detener de alguna manera, pues, como un movimiento con unas herramientas de un oficio muy digno, que es el del herrero, ¿cierto? Y muy tradicional en esa época. Entonces, así es. Así es. Antes de que empecemos a comentar, de que sigamos comentando las fotos, perdón, Carlos, es importante decir pues que la familia Rodríguez, de la que pues Melitón, como decíamos, es como el nombre más reconocido, pues era una familia con bastantes inquietudes. El papá de los Rodríguez, Melitón también, Melitón Rodríguez Roldán, si no estoy mal, era un grabador, trabajaba con marmolería, hacía lápidas, recordatorios, placas. También eran con una visión bastante alejada de la estructura tradicional o el pensamiento y la mentalidad tradicional de la época. Entonces fueron perseguidos también porque tenían afinidad con el espiritismo, pues eran artistas, eran muy abiertos de ideas para... Se decía que eran masones, ¿no? Se diría que eran masones. Exacto, y que hacían sesiones de espiritismo, pues, para la época. Entonces eran, pues, un poco estigmatizados, sin embargo, se abrieron camino. El hijo mayor, Horacio Marino Rodríguez, es un nombre bastante importante, tan importante como Melitón, si bien no a la larga en la fotografía, sí en la arquitectura, aunque fue el que desarrolló pues la técnica fotográfica, llegó a publicar un libro. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir pantalla para que le veamos la cara a los Rodríguez. El año anterior se cumplió, digamos, o se le hizo un homenaje pues a Horacio Marino muy importante, y la Biblioteca Piloto tuvo una exposición bien interesante hace un año, en el 2018, ¿cierto? Hace 2 años. Donde se hizo una exposición ahí en la nueva sala de la biblioteca y se hizo reconstrucción, o al menos en exposición, de ese manual sobre fotografía que él había redactado. Maravilloso. 18 lecciones de fotografía escribió Horacio Marino, a quien vemos aquí a la izquierda. Aquí están Horacio Marino y Melitón, Luis Melitón Rodríguez. Entonces, sí, justamente hace un par de años hubo una exposición muy completa, y el año entrante también hay otra efeméride importante con el taller de los Rodríguez. Entonces, pues digamos que aquí el Horacio Marino legó la tradición fotográfica y la técnica a su hermano. Horacio Marino luego se dedicó a la arquitectura, bastantes construcciones importantes de Medellín, fue arquitecto que diseñaba y construía. Luis Fernando González por ahí tendrá muchísimo más para contar, que es el especialista en este tema, el profesor, pero Melitón pues fue quien a la larga se encargó de mantener durante décadas el trabajo de la fotografía Rodríguez, que vamos a recorrer por aquí otra vez. Voy a volver a compartir pantalla para volver a la exposición. En algunas imágenes, ya habíamos visto el Herrero, ya es un estilo distinto, una fotografía dinámica, hay movimiento, otra iluminación. Y vemos pues artistas de la época, Pedro Nel Gómez. Este es el trabajo de los Rodríguez es el más voluminoso en el archivo fotográfico que tenemos de negativos. Perdón que se me está secando la voz, hago una pequeñita pausa. Pero la cantidad de negativos que tenemos de los Rodríguez nos permiten reconstruir un Medellín y una sociedad con bastante detalle y de una manera muy variada. Vemos pues los retratos fueron un estudio bastante concurrido, familias, personajes de la época quedaron retratados, inmortalizados en la cámara de los Rodríguez, grandes personalidades, pero también pues cada tanto aparecían personajes que no eran precisamente pues como la crema innata de la sociedad. Ayer Carlos se detenía en esta imagen, Carlos, que muestra probablemente a una o lavandera o... Sí, o una vendedora, pero es una maravilla el manejo de la composición, no solamente por los elementos
que construyen el espacio fotográfico como el telón de fondo, que tiene incluso hasta profundidad en este caso por la iluminación, las plantas artificiales o reales que utiliza y la ubicación del personaje. O sea, como veíamos en El Herrero, aquí hay un manejo del modelo, pues, o de la persona que se va a fotografiar. Y en eso creo que los Rodríguez, y en el caso de Melitón, hay un arte que tal vez ninguno otro, o tal vez Benjamín de la Calle pudo haber tenido, ¿no? Así es, ellos depuraron bastante la técnica fotográfica, fueron juiciosos, estudiosos, se cuenta pues como que era una gesta diaria para Melitón Rodríguez, esa lucha pues con la química, con la luz, y logró pues un nivel de ejecución técnica bastante alta. Aquí vemos otra foto donde vemos a Melitón a toda la izquierda, a Horacio Marino de pie, y algunos amigos de la época retratados en su estudio, que si miran hacia arriba, se ven algunos detalles de la casa. Esto eran fotografías iluminadas de manera natural, con la luz de día. Claro, en el patio. Las hacían en el patio, ¿no? En el solar. En el patio de la casa que servía de estudio. Vamos a buscar de pronto algunas fotos icónicas. Esa es una maravilla. La lección de estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina es una, hay una muy parecida que se llama lección de anatomía. Esto pues vemos pues un poco aquí, esto es entre tétrico, cómico, revelador, dependiendo también desde donde se mire. Pero estudiantes de medicina todos impecables con sus chalequillos, el profesor con su libro abierto, y pues algunos aquí auscultando ya trozos humanos de una persona en una morgue, apostaría uno. Vamos a hacer este recorrido, van a ver pues que la obra de los Rodríguez es pues inagotable, ha dado para muchos estudios, tesis, investigaciones, exposiciones, y va a seguir dando, porque realmente pues es un tesoro que por fortuna se conserva en el archivo de la Piloto. Esta, por ejemplo, una foto del río Medellín hace exactamente 100 años, si confiamos en la fecha. Habría que hacer el análisis pues de la geografía al fondo, exactamente por dónde puede ser el tramo del río Medellín, pero pues un río Medellín irreconocible a los ojos de hoy. Tenemos también edificios comerciales, la cervecería antioqueña que veíamos ahora, esta es su oficina central, en 1910. Y vemos personalidades de la época. Este es, por ejemplo, Mariano Ospina Pérez, un presidente de Colombia, expresidente de una familia de presidentes, además, el día de su matrimonio, pues estos hacían fotografía social, eran el referente donde todo el mundo se quería fotografiar. Y también vemos aquí al poeta León de Greiff, el día de su matrimonio en 1927. Claro, con Teresa Bernal. Teresa Bernal. Pueden ver pues otro tipo de imágenes, la curiosidad también por los oficios, a borde de río, un aguador que iban a las fuentes públicas en Medellín a distribuir el agua para sus casas o por encargo. Vemos también paisajes de algunos pueblos, hay por ahí unas postales de remedios de algunas poblaciones, y vemos también eventos públicos grandes en Medellín. Aquí ya vemos otra arquitectura y otra densidad de población además. Lo que había era eventos públicos en Medellín, habían procesiones religiosas, habían manifestaciones políticas, habían todas estas ferias pues de los gremios y también pues de las ferias comerciales e industriales. Hoy en día pues esto es una foto, el distanciamiento social no cabría aquí, mejor dicho, con esta aglomeración de gente, ¿no? Exactamente, eso nos pone a pensar pues un poco también que es una ciudad que en medio de todo pues había logrado ya esos ideales de un poco de higiene, siempre y cuando pues uno con los ojos de este momento pues uno empieza a sorprenderse también de todas estas aglomeraciones, pero pues eso habla de una ciudad en la que por una parte pues la falta de conocimiento, pero por el otro lado también la realidad de que es una ciudad que ya estaba haciendo esfuerzos en medicina, en salubridad, pues al fin y al cabo el agua venía canalizada y filtrada, y tenía pues ya un desarrollo médico importante.
Vamos a mirar así también como que nos encontramos a vuelo de pájaro antes de pasar al que tal vez sea el último ya por tiempo, pero vemos pues aquí personas aquí ya, aquí abajo a la izquierda vemos a Epifanio Mejía, ya en sus tiempos pues del manicomio de Aranjuez. Abrila, hombre, que hagámosle un homenaje pues A Epifanio. a Epifanio, hombre, que... La foto es muy linda, como una locura tranquila, un poco desamparada, pero evidentemente pues hay un hombre que ya pues está al margen de la vida cotidiana y de la vida social en Medellín, pues Epifanio Mejía, poeta, compositor del himno antioqueño. Uh-huh. Y así, esta es una muestra pequeña, pues aquí tenemos, solamente les voy a mostrar cuántas, 129 imágenes pues de las miles que tiene el trabajo y el legado de los Rodríguez. Vemos a Francisco Antonio Cano, amigo cercano de la familia Rodríguez, inspirador pues de mucha gente, de muchos artistas, un hombre que se la luchó y logró pues un trabajo realmente valioso, importante y perdurable que tiene el Museo de Antioquia también. Y hablando de la diversidad, antes de dar el salto, pues esta foto que es de esas fotos también que podrían dar para una tesis completa, para una presentación completa. Carlos. Sí, claro, porque vemos entonces a estos indígenas posiblemente en Verá, con las madres, supongo, pues, de la madre Laura, ¿no? Pero vemos este sacerdote en la parte de atrás con gafas oscuras que da para todo tipo de suspicacias, ¿no? Sí, exacto. O sea, digamos que icónicamente un análisis, pues, como semiótico, pues nos diría aquí de todo. Básicamente, pues custodiada estas pequeñas niñas indígenas con las vestimentas, pues, de la primera comunión de la tradición católica. Solo una conserva el vestido completo indígena y pues las dos religiosas y el cura atrás, cada uno póngale el título que quiera. El título es Indias de Primera Comunión, nuestro archivo, pero pues da para mucho y pues también una de esas fotos reveladoras que se conservan todavía. Muchos retratos, imágenes comerciales. Aquí vemos a María Cano en diferentes épocas de su vida. Vemos a Pepe Mejía, otro escritor, diplomático, arquitecto, ¿cierto? No, ese es Ciro Mendía, ese es Ciro Mendía. Ah, sí. Ciro Mendía. Hay unas fotos de Pepe Mejía parecidas, algunos espacios interiores, miren, que no habíamos visto mucho, mujeres y menos trabajando en estos espacios domésticos, pues también quedaron aquí registrados. Y personalidades. Esta foto de la derecha es Mariano Espina Pérez, que lo veía en el matrimonio, pero pues esta foto tomada cuando tenía apenas unos 4 años, los Rodríguez. Esta foto es interesante, la reseña muy bien Santiago Londoño Vélez en su libro sobre la fotografía en Antioquia. Es una fotografía estereoscópica para ver pues a través de este lente que genera la imagen en 3D, donde están los hermanos Rodríguez, Melitón, a la derecha Horacio Marino, en su taller de fotografía posando todos pues con el mayor interés en esa pose, en sus negativos y en sus papeles fotográficos. Nos quedan unos 15 minuticos para terminar esta charla. Vemos aquí a León de Grave. Aquí otra vez a León de Grave niño, este niño de camisón, y abajo sí. También pues ya casamentero. Y pasamos ahora, tal vez les dejamos de tarea a Rafael Mesa y a Daniel Amesa, y vamos a detenernos un momentico en Benjamín, porque pues sería demasiado cerrar este pequeño recorrido sin parar en el trabajo de don Benjamín. Claro, pues yo creo que Benjamín de la Calle es un fotógrafo también fundamental, como todos los que hemos visto, pero sobre todo porque fue muy juicioso y con un talento estético también extraordinario, no solamente en el retrato social y de la diversidad social, porque fue una persona muy abierta a recibir en su estudio a todo tipo de personas, campesinos, arrieros, artesanos, personas de las élites,
etcétera, sino que también hizo unos registros del urbanismo y la arquitectura de la ciudad pues muy importantes, y también se le debe hoy en día pues como esa apertura, digamos, de esa mirada liberal desde su condición homosexual para también retratar a los diversos de la época, ¿no? Personas que a veces pareciera que utilizaran parte del vestuario que él tenía muy prolífico en su taller, en su estudio, pero que realmente muchos de ellos son de condición diversa, ¿no? Habían optado por una diversidad sexual. Exactamente, digamos que él ya iba un poco a contracorriente también de esta sociedad paisa. Hay dos detalles ahí que pueden ser reveladores, que también lo señala la reseña que tenemos en la exhibición virtual. Uno es que el taller de Benjamín de la Calle quedaba en el sector de Guayaquil, ese sector pues al que llegaba el ferrocarril, llegaba gente de toda Antioquia, gente de otras regiones de Colombia, lo que llama Jorge Mario Betancourt es el lugar, es hervidero donde se reunían moscas de todos los colores, de todas las regiones. El puerto Entonces, seco, pues, ¿no? era un puerto seco, exacto. Sí, claro. Pero ese fue el último taller, ¿verdad? El taller, digamos, comercial, porque realmente él vivía en la zona de Cuatro Bocas por Bermejal, ahí en la zona pues de Aranjuez, Bermejal, muy cercana al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que era por donde iba la vía del ferrocarril hacia el norte, y esa era una zona pues muy interesante que pudo haber sido como una zona de clase alta en su momento como el Poblado. Ahí vivía, ahí está la casa pues también estaba la casa de Pedronel Gómez y de otras personas. Era una zona rural muy cercana pues al centro de la ciudad, con algunas villas, con algunas estancias pues muy interesante. Él tenía su taller ahí fue su primer taller y ahí fue donde desarrolló su primera época como fotógrafo, y luego pues como tú lo mencionas terminó con su oficina estudio en Guayaquil, ¿no? Muy cerca, o donde está pues la manzana de la Campana, ¿no? Ahí en Guayaquil. Así es. Aquí vemos otro autorretrato de Benjamín. Ya esto supongo que ya es en el estudio de Guayaquil, cuando se vino pues de mucho más al corazón pues comercial de la época. Otro dato que es interesante y que lo reseña la exhibición es que en algún momento se hizo una lista como de fotógrafos de primera y segunda categoría, y aparecía, si no estoy mal, Gonzalo Gaviria junto a Benjamín de la Calle como fotógrafos de segunda categoría de la época. Quién sabe si por su ubicación o si por los temas, pero pues es curioso que lo hicieran, y cuenta pues la reseña que Benjamín se enorgullecía de que le llamaran fotógrafo de segunda categoría, porque de alguna manera fue un personaje contracultural que llevaba un poco la corriente por su condición, pues como bien lo decía Carlos, homosexual, y porque retrató y le prestó atención y miró con mucho cuidado otras formas de habitar Medellín y Antioquia que otros fotógrafos pues, no registraron ni incluyeron. Pues de hecho, por ejemplo, hablando de eso, pues se interesó hasta por personajes típicos de la época, el famoso Marañas, una foto pues que también pasó a la historia. ¿Por qué no abramos la galería para que miremos un poco, no te parece? Démosle. Pues un personaje también con rasgos entre afros e indígenas. No, no se está viendo. Perdón. Sí. Entonces yo que estoy. Claro, espera, entonces un segundo, me devuelvo a la pestaña. Hombre, Carlos, muchas gracias por el detalle. Yo ya me había cambiado de pestaña hacía un momento. Pues aquí estamos viendo a este retrato de un personaje. Miren, en el retrato, ahora sí la están viendo. Sí, claro, ya sí. Bueno, eso. Entonces miren pues lo que hablamos de la diversidad de otros tipos de habitantes de Medellín, esta postura, esta actitud, pues los ojos de hoy la podrán juzgar de alguna manera, pero pues era una persona que no coincidía ni con los rasgos físicos, ni con la actitud típica del hombre promedio en el imaginario antioqueño de su época, 1922. Muchas familias, un fotógrafo pues también de personalidad. Este es Tartarín Moreira, Libardo Parra. Vos me dirás, Carlos, ¿en cuál querés que nos detengamos? No, pues hombre, es que
Esa del ferrocarril al lado derecho de la estación, que llega el tren, mira, eso ahí, eso es una maravilla. Sí, este por ejemplo es un fotógrafo del ferrocarril, porque como te decía, tenía su primera casa por allá por los lados de Cuatro Bocas en Bermejal, entonces fotografió mucho el tren en diferentes facetas, la vía férrea y la estación Medellín. Esto es cuando la estación Villa, cuando el tren no alcanzaba a llegar hasta la zona de Guayaquil, entonces aquí era donde realmente el ferrocarril llegaba. Y la gente se agolpaba a recibir a los pasajeros, y eso era un hervidero de gente que luego subían por todas las calles de San Benito y por hacia arriba, ¿no? Hacia el centro. Aquí vemos en el pie de foto que dice regreso del general Uribe a Medellín, pues un personaje que pues movió las pasiones políticas de la época, protagonista, y luego pues ya cuando muere también, pues ahí los fotógrafos de la época, y lo van a encontrar en otros fotógrafos de esta exhibición virtual, van a encontrar también las manifestaciones que hubo cuando la muerte del general Uribe. Vamos a dar otra. Bueno, esta foto, miren qué buena fotografía, porque es el Parque de Bolívar. Ahora vemos si de pronto hay alguna del Parque de Berrío, pero esta volvemos a la imagen casi con la que comenzamos, que es la casa de Pastor Restrepo. Nos hace el contrapunto con la que era la de Pastor Restrepo, ¿no? Exactamente, aquí estamos en pleno Parque de Bolívar, casi que a la izquierda de nosotros desemboca Junín, y a la derecha pues ya se despliega el parque hasta dar contra el atrio de la Basílica Metropolitana. Miren, pues ya es otra Medellín, es 1915. El diseño del parque ya con portada, con verja de hierro y con arborización ya pues muy definida y con jardines, etcétera. O sea, esta es una ciudad pensada para el transeúnte, para la persona que habita la ciudad, para el flaneur, ¿cierto? En el sentido francés, pues de disfrutar la ciudad pasivamente y contemplativamente, ¿cierto? Pues lo lograron vivir las élites de Medellín. Hoy en día ya hemos visto el proceso de transformación que ha tenido el centro de la ciudad, y específicamente este sector del Parque de Bolívar, ¿no? Exactamente. Y aquí yo quiero aprovechar que estamos en la casa, frente a la casa de Pastor Restrepo, para hacer un contraste, para hacer nos vamos a venir un poco al presente, no hasta el presente del todo, sino hasta la década de los 90, para que veamos la misma casa, y la próxima vez que vayan al sector del Parque de Bolívar le presten atención a este pie, con modificaciones, con cambios, pero que en su esencia y su estructura, al menos en la fachada, pues tiene todavía muchas coincidencias, y que pues tiene un valor patrimonial muy grande. Voy a cerrar por un segundo la presentación para mostrarles esta foto que está en nuestro archivo fotográfico también, una foto del Departamento Administrativo de Planeación, en la que se ve la casa de Pastor Restrepo en la década de los 90. Esta es la casa. Miren el brinco, pues el salto histórico, miren cómo está ya en los años 90, mediados de los 90, este letrero famoso del restaurante La Estancia, que era un restaurante pues de súper bajo costo, que sacó de apuros a mucha gente. Miren pues ya los letreros, los negocios ya con publicidad. Ha sobrevivido. Hay dos realizadores cinematográficos, documentalistas, que son Andrés Carmona y Mauricio Carmona, que están realizando un documental, un largo documental sobre los habitantes de esa casa y sobre la casa misma. Creo que por lo menos en el próximo año la podremos ya tener, pues ese largo, ¿no? Pues esa es una muy buena primicia, Carlos, para que nos mantengas informado a todos pues los que estamos hoy aquí, y a Medellín, porque pues contar esta historia es contar la historia comercial, la historia de una familia empresarial, pero además con sensibilidad artística. Es importante. Bueno, recordemos aquí que además Pastor Restrepo llegó a ser tan próspero que se pudo trasladar con su familia a París, o sea, se fue a vivir a París a principios del siglo XX, y allá murió, está enterrado en París, y venía cada tanto, cruzaba el Atlántico en barco y llegaba hasta Medellín, supone uno pues que en vapor, en barco de vapor y a lomo de mula, a revisar y hacerle seguimiento a sus negocios, y pues ahí sigue su casa. O sea que esa es una buena noticia, que esa historia está en proceso de contarse bien y audiovisualmente. Voy a volver a la presentación
ya para ir cerrando, para darle una buena mirada a esta galería de, bueno, volvimos a 1915, hace 105 años, para que veamos la dimensión. Es la maravilla de la tecnología, Juan Miguel, que podemos estar allí. Pues esa es la gracia de realmente pues de esto, que podemos hacer esos cruces. Uno cree que 100 años pueden ser muy poco. Cuando uno piensa en Medellín de 2220, pues vale la pena asomarse al Medellín de 1920 para ver la transformación pues casi de una ciudad irreconocible en 100 años, para que tratemos de proyectar en la imaginación esa ciudad dentro de 100 años, pues que no nos cabe ni siquiera en la cabeza, como seguramente no le cabía en la cabeza a un habitante de Medellín de 1915, a estas 4 personas que vemos aquí, en qué se iba a convertir. Vamos a hacer el recorrido, el sobrevuelo, pues aquí vemos personajes de la época, Camilo C. Restrepo, una personalidad de su época, Carlos Coriolano Amador, un hombre clave de los hombres de los multimillonarios de su época, 1914, retratado en el estudio de Benjamín. Dueño de minas, el promotor de la plaza de mercado. El famoso burro de oro. Así le decían, y hay historiadores pues que se enojan también cuando dicen que porque él no era tan burro como decían, pero pues venía de la costa, y aquí en Medellín siempre hemos tenido el juego y la chispa para sacarle la piedra al que sea. Retratos, personajes, manifestaciones, procesiones. El trabajo de Benjamín de la Calle pues también es de esos trabajos amplísimos. Este pues un personaje muy querido, Luis Tejada Cano, que se fue a Bogotá, el príncipe de la crónica en Colombia. Primo de María Cano. Primo de María Cano. Y pues también, o sea, como les decíamos, pues da para análisis de todo tipo. La estética que usaban representaba un poco pues qué era la mentalidad con la que se hacían estas imágenes. También viajó a imágenes de muchos lugares de Antioquia, y también fue clave en la dispersión de imágenes políticas, pues lo contrataban a Enrique Olaya Herrera, ya haciendo pues composiciones muy complejas. Falta ver pues si esto seguramente era, él ponía la fotografía y alguien hacía el diseño gráfico. Pero también la política de su época quedó retratada. Aquí vemos nada más y nada menos pues a Rafael Uribe, gran personaje militar, ¿no? De general. Exactamente, que lo fue liberal y a los ojos de muchos pues un guerrillero completo, cruzando mentalidades y percepciones, pero pues fue un líder de ejércitos liberales pues en esas guerras a las que Colombia nos ha tenido acostumbrada. ¿Alguna panorámica? 100 años hasta Medellín, 1923, en un negativo de vidrio roto y reconstruido. ¿Qué reconoces ahí? Desde el Cerro de los Cadavides, o sea, el Cerro Nutibara. Lo que pasa es que así se llamaba, el Cerro de los Cadavides, que tenía pues esta familia como propiedad privada, pero miren cómo se ve todavía pues la zona del río, donde es como todo el desarrollo de Plaza Mayor, del centro de exposiciones, de lo que iban a ser los talleres del tren, totalmente sin urbanizar, o sea, porque también eran zonas anegadizas, zonas que también en algunos momentos fueron, digamos, retiros del río en sus meandros, ¿no? Así es. Esto que vemos, todo esto aquí, pues eran las circunvoluciones o meandros del río que llamaban, y que progresivamente después, con la rectificación, que se llamó ese proceso de convertir un río vivo y natural en lo que básicamente pues es una canalización en el que el río muere, pero logra Medellín ganar ese terreno, no sé pues si ganar o perder a la larga, pero logra ganar ese terreno para la urbanización, para la industria. Y pues aquí lo vemos todavía en una época en la que eran terrenos húmedos, en la que la construcción pues era endeble, porque pues eran suelos muy blandos. Aquí podemos decir una cosa, Juan Miguel, que es mejor no botar los vidrios ni los fragmentos de algo que se quiebra, incluso de cualquier objeto, porque uno lo puede volver a armar y puede volver a dar un sentido
de un objeto o de una imagen, como en este caso. O sea, esta imagen se pudo haber desechado porque el vidrio estaba quebrado, pero miren toda la información que nos da sobre la transformación de nuestra ciudad. Exactamente, sí. Y ya si uno se pusiera pues poético, filosófico, pues también es una ciudad rota que se quebró y que ya a partir de ese momento y en estos últimos 100 años ha tenido unos cambios radicales y en algunos casos brutales. Vamos a mirar así ya para cerrar, que no se nos quede por fuera alguna imagen de esas grandes imágenes icónicas de Benjamín, los vapores del Magdalena, esos grandes pues barcos que nos permitieron conectarnos con el Océano Atlántico, a quien llegara a Puerto Berrío, inicialmente Con a el Lomo de mundo, ¿no? Mula. Y con el mundo. Mostremos Exacto. la de Marañas iluminada, que puede ser muy interesante, más abajo. Esas iluminaciones que venían también de ese vocabulario editorial de la época, libros iluminados, los que tenían imágenes, pero aquí pues el intento por hacer fotografía a color cuando no la había. Entonces eran tinturas. Con tinturas se pintaban las imágenes tratando de recrear algo que ahora está de moda. ¿Has visto o han visto que con la tecnología digital hay toda una corriente, una tendencia de volver a colorear las imágenes para tratar de reconstruirlas con colores naturales? Miren ese telón de fondo, por ejemplo, ese telón de fondo, si uno abstrayera a Marañas de ahí y pusiera a la Gioconda, a la Mona Lisa, cuadrada perfecto. Pues sí, debe ser un lago europeo, aunque hay alguna erosión también al borde, sería interesante hacer esos análisis, pues, y seguramente muchos investigadores, como ya lo están haciendo, se van a seguir disfrutando y dedicando bastante tiempo a estas imágenes. Pues para ir cerrando, volvamos al Parque de Berrío, Carlos. Sí, claro. Qué maravilla esta fotografía con el tranvía, la aglomeración de las personas. Había ya automóviles y miren por casas y de los negocios, muchas con madera, que en otra fotografía que tal vez no abrimos ahora, pero que tenía otro detalle, Juan, ¿te acuerdas? Tiene avisos en letras de molde gigantes que parecen mucho como el viejo oeste norteamericano, ¿no? Exactamente, llegaban esas imágenes de Norteamérica y pues estas casitas de balcón se empezaban a convertir pues casi como en pueblos del oeste norteamericano con esas enseñas pues californianas y pues aquí seguramente pues esto no, la foto no está descrita exactamente, de pronto en el repositorio pues hay una descripción más detallada, pero pues es para un desfile de presentación del tranvía en 1921. Sí. A quien le haya tocado el día que se inauguró el metro, que ronde los 40 años o de ahí para arriba, pues verá las similitudes también de esos momentos, o quienes se fueron a ver el túnel de Oriente o el de Occidente, pues siempre hemos sido de ir a ser testigos de primera línea de todas estas innovaciones y cambios urbanos. Yo creo que Pues, ya vamos cerrando, ¿no? ya con eso quedamos, les dejamos de tarea y les vamos a contar entonces en los comentarios en Facebook, para que estén pendientes, vamos a poner ahora el enlace en el que pueden visitar esta exhibición virtual, este micrositio, que como les contábamos fue hecho entre el Museo de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto, con la curaduría del profesor Juan Camilo Escobar Villegas, de la Universidad de AFIT, lo visible y lo invisible en la fotografía. Les dejamos no solo de tarea o de promesa para que ustedes exploren, bien sea temáticamente, meterse en estos fotógrafos que no alcanzamos a ver hoy, por épocas, que también vale la pena esa guía cronológica, pero también para que se hagan esta pregunta: ¿qué es lo que se ve y lo que no se ve en nuestra memoria visual? Que realmente hay mucho más allá de lo evidente. Y esperamos que cuando el Museo de Antioquia vuelva a abrir, esperamos que por lo menos en a comienzos del segundo semestre, si la normativa nacional lo permite y las condiciones pues, de salubridad, pues vayan a visitar la sala y encontrar no solamente 120 de estas fotografías en positivo, ampliadas, sino que también van a encontrar el micrositio como una ayuda museográfica para esto, como estamos viendo hoy, de estos 7 fotógrafos y de estas temáticas y de estas géneros y opciones que tiene la fotografía en Antioquia. Para quienes
están tratando de ingresar al sitio o no están viendo los comentarios en Facebook, les voy a dictar la dirección para que puedan visitarlo, independiente de si están leyendo los la dirección electrónica que deben digitar en sus navegadores es biblioteca piloto seguido, .gov, con v, .co, bibliotecapiloto.gov / o la barra inclinada hacia la derecha, foto-Antioquia. Es muy sencilla, bibliotecapiloto.gov.co / o barra inclinada hacia la derecha, foto-Antioquia. Van a poder entrar desde cualquier lugar a explorar esta exhibición virtual. Y pues también, como lo decía Carlos, en la Biblioteca Pública Piloto, pues muy al tanto, muy pendientes de cuáles son las indicaciones nacionales y locales para el momento en el que podamos volver a abrir nuestras puertas. Por ahora seguimos activas ambas instituciones a través de oferta cultural en línea, actividades en internet, nuestros canales de redes sociales, que los invitamos a consultarlos. Y pues también quiero agradecer, Carlos, pues no solo tu presencia, a toda la gente del Museo de Antioquia, a las personas que estuvieron detrás del desarrollo de esta multimedia, perdón, de este micrositio, multimedia no es, este micrositio visual y con información histórica, pero también a las personas que hicieron posible esta transmisión, para que esto sea posible, al equipo de comunicaciones de la Biblioteca Piloto, a Sara Llerena, que está pendiente de la interacción en las redes sociales, y a toda la gente de la biblioteca que también está pendiente de que podamos seguir presentes, llevando contenido, llevando información y llevando pues experiencias a través de lo que la tecnología nos permite. Por la invitación, pues un saludo a todos los compañeros de la Piloto, entidad donde trabajé, que la quiero mucho como curador de contenidos en la Sala Antioquia, y gracias a su directora también por la invitación, a Shirley. Un saludo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos por estar aquí y pues muy invitados a visitar lo visible y lo invisible en la fotografía en Antioquia. En los comentarios se encuentran la dirección. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y quedamos atentos a cualquier pregunta, comentario, sugerencia que quieran hacer. Hasta luego. Vemos.